Muchas gracias. El Instituto Legal Educatec les brinda la más cordial las bienvenidas al desarrollo del importante curso especializado en gestión pública que tiene como ejes temáticos derecho administrativo, el desarrollo de la nueva ley de contratación del Estado, la defensa jurídica del Estado, la ética de la gestión pública y otras instituciones muy importantes dentro de la gestión pública. El día de hoy ya nos acompaña a nivel de nuestra plataforma el profesor doctor Adilson Castillo Miranda, especialista en gestión pública y derecho laboral, que el día de hoy está abordando un tema muy importante como es derecho administrativo en la gestión pública. El instituto le brinda la más cordial las bienvenidas, apreciado doctor Adilson Castillo, para con la presente jornada académica, siempre recordándoles a nuestros participantes a que puedan interactuar ante cualquier duda o cualquier interrogante que pueda surgir, encender su micrófono o también formular su pregunta a nivel de nuestra bandeja de mensajes a efectos de poder trasladarlo oportunamente al doctor Adilson Castillo. Muy buenas noches, apreciado doctor Adilson. Adelante con el desarrollo del módulo del día de hoy. Muy bien, doctor Alex. Voy a tratar de hacerlo desde con mi cámara apagada porque no tengo una señal de Wi-Fi y mejor que sea fluida la clase, por favor. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, gracias a los amigos de Educatech por la invitación y al honorable Colegio de Abogados del Cusco. Hoy vamos a hablar un poco sobre la naturaleza del procedimiento administrativo. Para poder empezar y entender un poco qué es el procedimiento administrativo, es importante entender algunas actuaciones y la naturaleza. Una de las cosas que me parece interesante señalar y partir de ese principio es señalar que no es el procedimiento administrativo. Voy a empezar señalando algunos presupuestos de lo que no o de lo que deberíamos entender como incorrecto en relación al procedimiento administrativo. Para poder empezar, debemos de señalar primero, ¿sí? Primero, que el procedimiento administrativo no es mero trámite. Si tú, o por lo general, ¿no? A veces esto es una actuación bastante recurrente, creer que el procedimiento, creer que el procedimiento administrativo es mero trámite, es una formalidad, es presentar un documento, incluso y en parte no es incorrecto cuando tú vas y enseñas procedimiento administrativo en las entidades públicas, te dicen, doctor, usted te está queriendo enseñar trámite. Que no está mal, porque el procedimiento administrativo involucra una actuación procesal. Claro, pero esta actuación procesal no es de carácter lineal. No es una actuación hoy que te digan, oye, señor, usted, este es el trámite y cúmplase con el trámite. O sea, la cosa no es tan sencilla, por decirlo así, sino que deberíamos entender al procedimiento administrativo como una actuación, ¿sí? Como una actuación formal, material, para conseguir el acto administrativo. Pero eso vamos a hablar un poco más adelante. Otra cosa que no se debe confundir con el procedimiento administrativo es creer que el procedimiento administrativo son actuaciones dentro del ejercicio material, dentro del ejercicio formal, dentro de las entidades. O en otras palabras, confundir al procedimiento administrativo con los actos de administración interna. Para empezar, los actos de administración interna
tienen otra naturaleza. Los actos de administración interna van a prever, van a gestionar, por decirlo así, los procesos, es decir, van a trabajar de la mano de algo que se conoce como los sistemas administrativos. Creo que una vez cuando editamos, creo que en este mismo curso, sobre gestión pública, entendimos que los sistemas administrativos están dentro de la gestión de procesos y es un conjunto de principios, técnicas, métodos, actuaciones administrativas que se dan dentro de la entidad eh, eh, dentro de la actividad o de la actuación administrativa para poder alcanzar los fines de la administración pública. Entonces, ¿por dónde partimos para explicar al procedimiento administrativo? Primero les voy a pedir a los que manejan la diapositiva si puedan por favor pasar a la siguiente lámina. ¿Sí? Por favor, excelente. Para entender al procedimiento administrativo es necesario beber de su fuente, beber de qué gestiona, qué tramita, qué desarrolla, qué funcionabiliza el procedimiento administrativo. Para empezar, para hablar del procedimiento administrativo, es necesario hablar de la función administrativa. Debiendo entenderse la función administrativa como aquella actividad, ¿sí? Como aquella actuación que nace de la administración pública, ¿sí? Como aquel ejercicio que nace de la administración pública y que ordena el ejercicio de las actuaciones del Estado. Incluso les comentaría un poco que en el inciso 2 del artículo, perdón, el artículo 2 del título preliminar de nuestra ley del procedimiento administrativo dice que esta ley está destinada a regular las actuaciones de la función administrativa de la administración pública, que son las siguientes entidades. Y dice, ¿no? Gobiernos ejecutivo, legislativo, judicial, organismos constitucionalmente autónomos, etcétera. Es decir, que la función administrativa es la actuación o es la actividad que desarrolla, ¿sí? El Estado, que desarrolla la administración pública. Entonces, si alguna vez te preguntan qué actuación o qué actividad desarrolla la administración pública, tú, sin miedo a equivocarte, tendrás que decir que la actividad que desarrolla la función administrativa es, ¿sí? Perdón, que desarrolla la administración pública es la función administrativa. Entonces, la actividad desarrollada por el Estado, por la administración pública, ya sea por ordenarse, o ya sea para regular, o ya sea para prestar servicios a la sociedad, es la función administrativa. ¿Sí? Entonces la función administrativa es la actividad que desarrolla la administración pública, pero esta actividad, estimados amigos, tiene una naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza, profe? Que esta actuación o que esta actividad sí es universal. Profe, ¿por qué esta función administrativa es universal? Y la respuesta correcta es porque va a ser desarrollada, ¿sí? Va a ser desarrollada
por todas las entidades del Estado. En otras palabras, en otras palabras, esta actuación o esta actividad va a ser desarrollada tanto por el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, por los organismos constitucionalmente autónomos, por todos los niveles de gobierno. Incluso les voy a decir que es una de las pocas actividades del Estado o de las funciones del Estado que se puede delegar. Es decir, en el Estado pueden haber entidades privadas que van a desarrollar función administrativa. Entonces, acá debemos responder dos cosas. Primero, profe, ¿cómo es eso que todas las entidades ejercen función administrativa? El Congreso, amigos, pregunta, ¿desarrolla función administrativa, sí o no? Claro, porque si no, ¿quién los organiza? Si bien su labor principal se debe entender que es legislar, ¿sí? Pero también estos, el Congreso como entidad del Estado desarrolla actividad o tiene un aparato administrativo. Si no, ¿quién paga los bonos a los congresistas? Sino quién contrata el personal, sino quién paga eh, y permite la transmisión y la organización de esta actividad, de esta función del Estado. Lo mismo pasa con el Ejecutivo. Y les decía, incluso organismos privados pueden desarrollar esta función. Es decir, hay órganos de carácter privado que van a desarrollar función administrativa. Y ese es uno de los principios más importantes dentro de la actividad del Estado, que la función administrativa, ¿sí?, puede ser desarrollado por privados. Es más, yo les diría que, por ejemplo, la empresa prestadoras de saneamiento, EPS, las empresas prestadoras de servicio eléctrico, ¿no? Electrosur, Electronorte, Hidrandinas, no sé cómo se llaman en su ciudad, sí creo que por allá por el sur está Electrosur, desarrollan esta actividad, pero son entidades de naturaleza privada. Ah, pero dentro de su organización ejercen procedimientos administrativos y prestan servicios públicos, que es una actividad propia de la función administrativa. No sé si hasta acá me dejo entender. Si hay pregunta, con la confianza del caso. Otra de las características de la función administrativa es que es cotidiana. Es más, esa función administrativa acompaña todos los días de la vida, ¿sí? Todos los días de de la actuación del Estado al ciudadano. O sea, no hay día que una persona que vive en sociedad no puede hacer uso de la función administrativa. Pero seguro muchos de ustedes me dirán, Edison, pero nosotros no todos los días presentamos solicitudes al Estado. No todos los días presentamos, ¿sí? No todos los días presentamos trámites a alguna entidad o reclamos a Hidrandina o compramos o nos prestamos de servicios públicos. No, el tema no va por ahí. El tema va de que, por ejemplo, desde el momento que usted abre la regadera, ¿sí?, es decir, el caño, o hace uso del servicio de saneamiento,
está repartiendo o está disfrutando de la función administrativa. Porque los servicios públicos, estimados amigos, van a partir y van a ser producto de la función administrativa. Esa es su naturaleza. Si en las mañanas tomo algún vehículo de transporte público, es porque estos están siendo asegurados en su funcionamiento por el Estado. Si bien es desarrollado por un privado, pero el servicio que estos brindan van a ser desarrollados, ¿sí?, por el público. ¿Sí? Entonces, o van a ser asegurados por la administración pública. Esa es la naturaleza que tiene la función administrativa. Incluso les diría que la función administrativa acompaña al ser humano en toda su vida. Por ejemplo, si les digo, oye, ¿saben? Con la administración pública va a justificar, o sea, o la función administrativa va a ser la única actuación que va a justificar tu cuna y también la tumba. ¿Por qué? Porque cuando tú naces, la función administrativa, ¿sí? La función administrativa estuvo presente. ¿Por qué? Porque tu papá fue al registrador civil y realizó una actuación administrativa, que es la actuación de registro civil. Lo mismo pasa el día que dejemos este mundo. Alguien dejará constancia y asentarán una partida de defunción. Entonces es cotidiano. Otra de las, y como les decía también, otra de las características de esta función administrativa es que es delegable. Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Esa función administrativa se va a delegar, se va a desarrollar en actividades. Claro, porque no basta con que esto sea cotidiano, sea momentáneo, sino que necesita una actuación de cotidianeidad, ¿sí? Esté presente todos los días. Entonces, y necesita materializarse en actuaciones materiales. Esas actuaciones materiales de las que estamos hablando son las que paso a señalar a continuación. Por ejemplo, la potestad reglamentaria. ¿Sí? Los reglamentos, aquellos que permiten funcionabilizar, aquellos que permiten materializar o reglamentar actuaciones cotidianas, ¿sí? Y permiten organizarse a las entidades de la administración pública, son parte de la función administrativa. Otro, la potestad reguladora. Por ejemplo, el ejercicio regulador, ¿sí? Aquella actuación que regula, ¿sí? O que permite limitar los derechos del ciudadano, porque parte de un principio, los derechos, ¿sí? En la sociedad o el ejercicio de los derechos del ciudadano no son absolutos, sino que son relativos y necesitan que el Estado asuma un rol de intervención, un rol intervencionista, una actuación de intervención estatal. Entonces, en la práctica, el Estado necesita participar de las actuaciones administrativas. Otro, esto por ejemplo, esta regulación puede ser a través de actos administrativos
de reglamentos administrativos y o incluso de títulos habilitantes. Otra actuación es el fomento. La actuación estatal necesita generar fomento, ¿sí? Por ejemplo, eh, actuaciones, ¿sí? De desarrollo económico. Oye, voy a hacer un mercado itinerante allá. Entonces, estás fomentando el desarrollo económico. Señor, voy a hacer un campeonato deportivo. ¿Qué estoy desarrollando? ¿Qué estoy fomentando? La convivencia vecinal, el deporte, etcétera. Entonces, la actuación, ¿sí? Administrativa del Estado va a tener esa naturaleza, ¿no? Otro es, ¿sí? La función prestacional. Les decía, bueno, lo prestacional está en relación a los servicios públicos, ¿sí? Esos servicios públicos, ¿sí? Esos servicios públicos eh, son cotidianos, ¿sí? Esos servicios públicos van a incluir, por ejemplo, actuaciones de bienes, agua, telecomunicaciones, eh, electricidad, que son servicios que parten, ¿sí? De la actuación de bienes, o también pueden ser propiamente servicios, ¿no? Como salud, educación, transporte, y ya esto lo ha explicado la Secretaría Nacional de Gestión Pública, que puede involucrar, ¿sí? Actuaciones de carácter, ¿sí? Eh, ¿Cómo lo llamamos? O cualquier servicio o cualquier actuación, cual, independientemente la que regule, que sea desarrollada por la administración pública. O sea, en la práctica, cualquier actuación que desarrolla el Estado, ¿sí? O la administración pública es prestacional. O sea, esto es cualquiera que podamos imaginar o cualquier solicitud que podamos presentar y dentro del trámite esté desarrollado por la administración pública, ¿sí? Es función prestacional. Sí, amigos, entonces eso como algunos detalles importantes. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener la fiscalización, ¿no? La fiscalización es una potestad administrativa que te permite regular la sociedad, que te permite decir, oye, estas son las reglas administrativas y por acá podemos realizar actuaciones del Estado, ¿sí? El ejercicio prestacional. Otro, perdón, la fiscalización es, oye, observar el comportamiento de la sociedad, del individuo, y decir, oye, está cumpliendo con aquello que hemos regulado, está cumpliendo con aquellas actividades que se ha obligado a realizar en sociedad. Entonces, la fiscalización observa dichas actuaciones. Después viene lo sancionador. ¿Sí? Entonces, señor, usted incumplió, tenía el deber de si quería abrir un local, tenía que sacar una licencia, tenía la obligación, ¿sí? De cuidar y proteger el patrimonio cultural, tenía la obligación de proteger, ¿sí? Y de no contaminar los ríos o los lagos o cualquier fuente de agua dulce o los mares. Entonces, si usted incumple esos deberes que tiene como administración pública, perdón, como ciudadano o como entidad o como organización de derecho público o privado,
puede ser sancionado. Y lo digo público también, porque no se olviden que las entidades de derecho público, es decir, las propias entidades públicas, pueden ser sujetos a actividad sancionadora. Otro es la potestad de solución de controversias, ¿sí? Esa solución de controversias que básicamente es el rol que asume la administración pública para resolver conflictos interpartes y que básicamente se materializa en procedimientos administrativos. Siguiente diapositiva, por favor. Para entender entonces el procedimiento administrativo y saber qué es en esencia el procedimiento administrativo, necesitamos entender estos tres elementos. Primero, hemos hablado de la función administrativa. Entonces, hemos hablado de las actividades de la función administrativa. Estas actividades, para que se puedan concretar, ¿sí? Para que se puedan materializar, son parte o nacen, ¿sí? De necesitan una forma jurídica, ¿sí? Esa forma jurídica, ¿sí? Esa forma jurídica desarrollada por el Estado es el procedimiento administrativo. Es decir, el procedimiento administrativo va a ser el mecanismo, el medio, el camino para que se pueda materializar la actuación del Estado. ¿Sí? Esa es una de las claves más importantes, estimados amigos, dentro del procedimiento administrativo. Entonces, necesitamos un cauce, necesitamos un camino, ¿sí? Y ese cauce, ese camino, esa forma jurídica es el procedimiento administrativo. Entonces, el procedimiento administrativo, ¿sí? Es el camino para que se genere una relación jurídica, es el medio para generar una relación jurídica entre el administrado y la administración pública. Explíquenos, profesor, por favor, eso. Por ejemplo, si yo necesito solicitar un servicio público, por ejemplo, de agua potable en mi vivienda y de saneamiento, necesito de la función administrativa, por supuesto. La función administrativa es el mecanismo para resolver, ¿sí? Para desarrollar función administrativa. Es decir, es el cauce, es el camino, es la ruta, es el medio para desarrollar actuación y función administrativa. ¿Sí? Necesito, por ejemplo, solicitar una licencia, partiendo del principio que la licencia, ¿sí? Que la licencia no es un servicio, sino es la actuación propiamente de la regulación de la administración pública. Por ejemplo, una licencia de funcionamiento, ¿qué hace? Regular una conducta. O sea, la función administrativa, o sea, la actuación reguladora establece una conducta, porque, por ejemplo, yo tengo derecho, ¿sí? Yo tengo derecho a trabajar, pero ese trabajo tiene que ser desarrollado bajo ciertas reglas, ¿sí? Bajo ciertas reglas. Ya, esas reglas, ¿sí? Esas reglas necesitan ser entabladas, necesitan ser desarrolladas bajo ciertos criterios, ¿sí? Bajo ciertos criterios. Entonces, esos criterios, ¿quién me establece? La función administrativa. Profe, fiscalización, lo mismo pasa con la fiscalización. La fiscalización
es un tipo de procedimiento administrativo especial. No se olviden que está en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y por ende se considera un procedimiento especial. Es una de las características del procedimiento administrativo. Y con el sancionador pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el sancionador, estimados amigos, el sancionador regula también la actividad, la actuación del ciudadano. Claro, utilizando el jus puniendi del Estado, castigando las actuaciones incorrectas del Estado y limitando sus derechos. Pero en fin, sigue siendo una actuación. Ahora, profe, ¿cómo materializo función sancionadora? ¿Cómo materializo función sancionadora? Esa función sancionadora, esa función sancionadora la voy a desarrollar a través de un procedimiento administrativo. Es más, es un principio del procedimiento administrativo general. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la ley del procedimiento administrativo? No existe sanción, no existe sanción si no hay procedimiento administrativo, ¿sí? No hay sanción si no hay procedimiento administrativo. Es decir, si una entidad pública tiene la capacidad de sancionar de acuerdo a ley, esta tiene que ser debidamente regulada, ¿sí? Esta tiene que tener una actuación regulada. Esa es una de las condiciones que va a tener el procedimiento administrativo. Entonces, eso es para empezar uno de los principios. Entonces, una de las ideas base que vamos a encontrar dentro del administrativo es que la función administrativa necesita materializarse a través, ¿sí?, de la función administrativa. O sea, es una de las condiciones, de las características de la actuación administrativa. Siguiente punto es que el procedimiento administrativo es una garantía. El procedimiento administrativo no es lineal. El procedimiento administrativo necesita, sí, de actuaciones del Estado. El procedimiento administrativo necesita, ¿sí?, de una actuación y de una funcionabilidad estatal. Y esa funcionabilidad estatal, ¿sí?, necesita regular conductas, porque valgan verdades, en la actuación estatal existe un desequilibrio de poderes, lo vamos a llamar así, porque el poder que ejerce la administración pública en relación al administrado no es equitativo. Es decir, no existe un principio de equidad en relación a la actividad que realiza la administración pública. Es evidente, y esto no hay que ser especialistas en derecho administrativo para saber, que hay un desequilibrio de poderes entre la administración pública y el administrado. O sea, es un desequilibrio. ¿Por qué? Porque quien tiene la situación de poder en la administración pública es justamente la administración pública. Y esta actuación o esta actividad necesita ser regulada. ¿Cómo se regula, profe? A través del procedimiento administrativo general. Es más, podríamos decir que el procedimiento administrativo ha sido creado con la finalidad de equilibrar esa desventaja que tiene el administrado en relación a la administración. Es decir, existe una situación y el procedimiento o la ley del procedimiento administrativo general ha sido creada
pro administrado, o sea, para proteger los intereses o los derechos del administrado. Y en la práctica, esto es un beneficio. Otro, y ha sido una ley creada para el desarrollo, y si ustedes hacen un análisis, una lectura sencilla de la ley del procedimiento administrativo general, esta ha sido desarrollada, ¿sí?, en aras de proteger al administrado desde la estructura. Por ejemplo, principio de informalismo, por ejemplo, principio de rama material, principio, por ejemplo, de eficacia. Estos son principios que van a enarbolar la actuación y la actividad administrativa. Entonces, la ley, la LPAG, ha sido creada en pro del administrado. Y por último, lo que al comienzo les comentaba, ¿no? Creer que el procedimiento administrativo es trámite no es incorrecto, ya que tiene también una estructura procesal, una estructura de principios, una estructura de normas que regulan los plazos, que regulan las actuaciones, que regulan el trámite para poder atender algo que se llama decisión administrativa. Incluso el artículo 29 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que el procedimiento administrativo es un conjunto de actuaciones, ejercicio material o actividades en pro o con la finalidad de llegar o de que se atienda las solicitudes o la actividad del Estado. Es decir, busca un pronunciamiento, busca un acto administrativo. Es decir, el fin que persigue, ¿sí?, el procedimiento administrativo es el acto administrativo. Eso es uno de los principios más importantes de los cuales se debe entender dentro de la estructura administrativa del Estado. Incluso podríamos decir, ¿sí?, que requiere de una correcta decisión para que ese acto administrativo que busca y o que persigue en su práctica no genere ni afecte derechos de terceros, no afecte derechos del ciudadano, no afecte derechos del actor administrativo o de la propia administración pública. En la práctica, el procedimiento administrativo va a buscar encaminar una correcta decisión administrativa. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué involucra? Un conjunto de actuaciones que van a proteger el interés general, les decía, ¿no? El procedimiento administrativo busca aterrizar función sancionadora, función prestacional, actuación reguladora. Entonces el procedimiento administrativo tiene como principio una correcta protección del interés público. Esa es una de las condiciones más importantes dentro de la actuación del procedimiento administrativo. Va a atender el interés de los administrados. ¿Por qué? Porque el procedimiento administrativo tiene como punto principal atender el derecho de petición. Es decir, y atender el derecho de petición de manera sencilla o se simplifica en emitir pronunciamiento a las solicitudes que requiere el ciudadano. O sea, señor, si yo solicito, independientemente de cualquier petición, porque no existe un límite para la actuación
para el derecho de petición. O sea, si existe un derecho irrestricto, ese debe ser el derecho de petición, porque tú puedes solicitar incluso, la vez pasada conversaba con un colega, actuaciones que pueden ser hasta ilegales, pero ¿quién es el filtro para aceptar o denegar esas peticiones? Es eh, el, el, la administración pública. Por eso es que protege el interés general. O sea, yo como administración pública podría solicitar, sí, perdón, como ciudadano podría solicitar que una municipalidad me otorgue licencia para poder vender pasta base de cocaína. Por supuesto, sí lo puedo hacer, pero quien va a hacer el filtro y obviamente me va a denegar y va a atender ese derecho de petición que puede ser cuestionable es la administración pública. Esa es una de los presupuestos o puntos que no debemos de olvidar en la práctica o en las actuaciones administrativas. Y además, ese procedimiento administrativo va a ser emitido, ¿sí?, en el marco de los principios o presupuestos que protegen el orden constitucional vigente y legal vigente. ¿Sí? Entonces, las normas y principios de protección del interés público son emitidas, ¿sí?, en el marco de la norma, de la ley. Eso es una de las características más importantes, ¿sí? Que el procedimiento o que el acto administrativo no se puede escapar de la ley, ¿sí? Condición o presupuesto importante. Entonces, en la práctica debe existir una protección del interés general de los administrados o de la administración pública. Por eso es que protege el interés general. Incluso les diría que el procedimiento administrativo, si bien existe una norma madre, una ley madre, conocida como la ley del procedimiento administrativo general, esta sí requiere de requiere o pueden haber procedimientos administrativos que van a salir o que se van a escapar de esa ley. O sea, en otras palabras, profe, nos está diciendo que pueden haber procedimientos administrativos que salen o que pueden ser reguladas por otra ley, ahí no se olviden, ley, que no sea la ley del procedimiento administrativo general, sí. Por ejemplo, la contratación pública, los procedimientos tributarios, los procedimientos disciplinarios son ejemplo claro de que los procedimientos administrativos pueden salir, ¿sí?, de la ley de procedimientos y regularse por otro tipo de leyes. Muy bien, entonces hasta acá la parte expositiva. Tengo algunos minutos todavía para poder absolver dudas, preguntas o consultas. No sé si hay preguntas, doctor Alex, estoy presto a poderlas atender. Doctor Alex, preguntas, consultas para poder absolverlas en la clase de ahora. Doctor Alex,
Buenas. Muchas gracias, doctor Adilson. Sí, en principio, también agradecer a los participantes por su participación. Si tuviesen alguna consulta, pueden formularla a nivel del chat institucional o también encender su micrófono. Si tenemos alguna pregunta, por favor, podemos formular la pregunta a nivel de nuestro chat. Si no fuera así, también encender su micrófono y trasladar la pregunta o interrogante que consideran pertinente en el marco del desarrollo del presente módulo de Derecho Administrativo en la acción pública. No habiendo ninguna interrogante, le agradecemos a cada uno de los participantes su participación. Cómo no, también saludar y reconocer la participación del doctor Adilson Castillo Miranda en este módulo de Derecho Administrativo en la Gestión Pública. Muchísimas gracias, apreciado doctor Adilson Castillo, siempre esperando también contar con su valiosa participación a nivel del Instituto Legal Educativo. Muchísimas gracias. Igual a usted, doctor. Muchas gracias por la participación y a todos los participantes. Gracias y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Muchísimas gracias, agradecidos con el doctor Adilson Castillo Miranda. Recordarles también que el día de mañana continuamos con el desarrollo, ya estando en la recta final del desarrollo de este importante curso de gestión pública. El día de mañana tenemos el desarrollo del módulo de delitos contra la administración pública a partir de las 6 de la tarde, y el día lunes y el martes finalizamos este importante curso. Muchísimas gracias a nuestros participantes. Su permiso. Buenas tardes. Sí, Gracias, buenas, sí, buenas tardes a todos. la asistencia se está incorporando y no se olviden de participar y también ingresar a la plataforma del Instituto Legal Educativo, donde pueden revisar el material, así como también visualizar el video y descargar el material que consideren pertinente. El acceso es de fácil acceso, naturalmente con el código asignado en su participación. Lo pueden hacer a través de nuestra plataforma del Instituto Legal Educativo. Muchísimas gracias por su participación. Nos reencontramos el día de mañana a partir de las 6 de la tarde. Muy buenas tardes.